Las 10 preguntas clave para entender por qué israelíes y palestinos están en conflicto. ¿Cuál es la raíz histórica del conflicto entre Israel y Palestina? El conflicto entre Israel y Palestina es uno de los más duraderos y complejos del mundo moderno, arraigado en profundas disputas territoriales, religiosas y nacionales. Este conflicto tiene múltiples capas que se remontan a miles de años. Antes del surgimiento del sionismo moderno a finales del siglo XIX, la historia judía está marcada por una serie de eventos significativos que abarcan muchos siglos antes. Nos encontramos en el año 586 a.C., donde comenzó el exilio babilónico, con la destrucción del primer templo en Jerusalén por Nabucodonosor II, que lleva al exilio a una parte significativa de la población judía a Babilonia. Después de que el imperio babilónico fue conquistado por los persas, el rey Ciro el Grande permitió a los judíos regresar a Judá y reconstruir el templo, marcando el inicio del período del Segundo Templo. Después de la conquista de Alejandro Magno, los territorios judíos fueron influenciados por la cultura helenística, lo que eventualmente llevó a tensiones y revueltas, como la rebelión de los macabeos en 167 a.C. La revuelta de los macabeos, encabezada por Matatías y su hijo Judas Macabeo, surgió en respuesta a medidas opresivas que incluían la prohibición de prácticas religiosas judías y la profanación del templo en Jerusalén. Bajo el liderazgo de Judas, los macabeos recuperaron Jerusalén, restauraron el templo y establecieron Hanukkah. Con el respaldo de Roma, la rebelión llevó a la independencia de Israel. La ciudad floreció económicamente y culturalmente, con el templo como centro religioso, pese a las crecientes tensiones con Roma. Los judíos en Jerusalén experimentaron un periodo de independencia bajo el rey Asmoneo, seguido por el dominio romano, que concluyó en la trágica destrucción del Segundo Templo en el año 70 después de Cristo. En el año 132 después de Cristo, los judíos se levantaron contra el dominio romano en la rebelión de Bar Kokhba. Inicialmente, lograron éxitos notables, pero la brutal represión romana pronto aplastó sus aspiraciones. Esto resultó en una diáspora más amplia y la prohibición de los judíos de residir en Jerusalén, destacando su resistencia y marcando un largo periodo de dispersión. Históricamente, la tierra conocida hoy como Israel y los territorios palestinos ha sido sagrada para judíos, cristianos y musulmanes, lo que añade una dimensión religiosa intensa al conflicto. Para los judíos, esta región es la tierra prometida, un elemento central de su identidad religiosa y cultural que se remonta al pacto bíblico entre Dios y Abraham y más tarde a la monarquía de David y Salomón. Por otro lado, para los musulmanes, Palestina alberga el tercer sitio más sagrado del Islam, la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén. La ciudad también es significativa para los cristianos, siendo el lugar de crucifixión y resurrección de Jesucristo. Tras la expulsión de los judíos de España en 1492, una de las diásporas más dolorosas de la historia, el pueblo judío se dispersó por Europa, el norte de África y el Medio Oriente, buscando nuevos hogares y oportunidades. Esta diáspora marcó el comienzo de siglos de peregrinación, resistencia y adaptación, en los que los judíos enfrentaron periodos de persecución, pero también momentos de florecimiento cultural y económico. A lo largo de los siglos, las comunidades judías mantuvieron su identidad y tradiciones, a pesar de las adversidades. En el siglo XIX, el movimiento sionista comenzó a tomar forma, impulsado por la necesidad de un hogar seguro ante el creciente antisemitismo en Europa. El movimiento sionista surgió en Europa a fines del siglo XIX, buscando un hogar nacional para los judíos en respuesta al antisemitismo. La Declaración Balfour de 1917, emitida por el gobierno británico, apoyó esta causa en Palestina, entonces parte del Imperio Otomano. Paralelamente, el nacionalismo árabe se fortalecía, y los árabes palestinos temían la inmigración judía y las políticas británicas. La ONU propuso en 1947 dividir Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Los judíos aceptaron, pero los árabes lo rechazaron, desatando la Guerra Árabe-Israelí de 1948 y la creación del Estado de Israel, lo que resultó en el desplazamiento masivo de palestinos, conocido como la Nakba. El conflicto continuó con guerras y levantamientos, incluyendo la Guerra de los 6 días de 1967 y la Guerra de Yom Kippur en 1973.
Egipto firmó un tratado de paz con Israel en 1979, seguido por Jordania. Las intifadas reflejaron la resistencia palestina a la ocupación israelí. Este conflicto complejo, con disputas territoriales, diferencias religiosas y promesas incumplidas, ha llevado a un ciclo de violencia y negociaciones fallidas. Ahora detallaremos el por qué se eligió el Medio Oriente para fundar Israel. La elección de Palestina para el Estado de Israel se basa en la significativa conexión histórica y religiosa del pueblo judío con esta región, vista como su tierra prometida. Esta relación persistió incluso después de la diáspora que dispersó a los judíos por el mundo, reforzada por el aumento del antisemitismo y el Holocausto, que destacaron la necesidad de un hogar seguro para ellos. El anhelo del próximo año en Jerusalén se ha recitado incansablemente en las festividades judías. En 1947, la ONU, a través del UNSCOP, respaldó la creación de un Estado judío en Palestina, apoyándose en la historia bíblica y el mandato británico. Este plan, que proponía estados separados para árabes y judíos y un estatus especial para Jerusalén, fue aceptado por Israel pero rechazado por los árabes, quienes vieron en él una confiscación de su territorio. El 14 de mayo de 1948, al finalizar el mandato británico, la agencia judía declaró la independencia de Israel, que fue admitido en la ONU un año después. Este acto marcó el comienzo formal de Israel y planteó nuevos retos y conflictos en la región debido a las complejas disputas territoriales y religiosas. Enseguida conoceremos el por qué hay dos territorios palestinos. Uno es Cisjordania y el otro la Franja de Gaza. La existencia de Cisjordania y la Franja de Gaza como entidades geográficas separadas es la consecuencia de eventos políticos y los conflictos militares tras la Guerra Árabe-Israelí de 1948, que se desató luego de la creación del Estado de Israel y la partición propuesta por la ONU en 1947. La línea de armisticio de 1949 definió esa demarcación territorial tras la Primera Guerra Árabe-Israelí, estableciendo dos sectores palestinos, Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza, separados por aproximadamente 45 kilómetros. Cisjordania cubre 5.970 kilómetros cuadrados y Gaza 365 kilómetros cuadrados. Gaza fue ocupada en 1967 y evacuada en 2005, aunque sigue sometida a un bloqueo israelí que restringe el flujo de mercancías, servicios y personas. Actualmente, Hamas controla Gaza, habiendo rechazado todos los acuerdos de paz firmados por otras facciones palestinas con Israel. En contraste con Cisjordania, que es gobernada por la Autoridad Nacional Palestina, reconocida internacionalmente y cuya facción principal, Fatah, es secular y no islámica. La diferencia de poder entre Hamas y Fatah ha generado una división política significativa entre los palestinos, dificultando los esfuerzos unificados hacia la paz y la autonomía. Transcurrían los años. La situación se tornaba más tensa y compleja. Se conoció la propuesta de la ONU sobre la partición del territorio palestino para conformar dos estados, uno árabe y el otro judío. ¿Qué eventos ocurrieron justo después de la propuesta para Palestina? El momento crucial surge cuando en 1947 la ONU propuso dividir Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío, con Jerusalén bajo un estatus internacional especial. La resolución 181, aprobada el 29 de noviembre, buscaba resolver el conflicto árabe-judío exacerbado por la inmigración judía bajo el mandato británico. Al expirar el mandato británico el 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión declaró la independencia de Israel. Al día siguiente, ejércitos árabes invadieron Israel, iniciando la guerra, también denominada Nakba por los palestinos, que significa catástrofe. Con Israel militarmente más robusto, ganó la guerra y expandió su territorio más allá de lo propuesto por la ONU. La partición propuesta por la ONU y los eventos posteriores han tenido un impacto duradero, y el sueño de paz y coexistencia de dos estados sigue siendo muy esquivo. En los años posteriores y tras vivir conflictos permanentes se hace relevante encontrar rutas hacia la paz. Ese esfuerzo notable y reconocido entre palestinos e israelíes se vieron consolidados en los acuerdos de Oslo, firmados a principios de la década de 1990.
Estos acuerdos marcaron la primera vez que ambas partes negociaron directamente y reconocieron la legitimidad de su contraparte. Los acuerdos de Oslo consistieron en dos partes: Oslo I y Oslo II. Oslo I, firmado en 1993, estableció la Autoridad Nacional Palestina, ANP, y otorgó a los palestinos autogobierno limitado en la Franja de Gaza y Jericó. Oslo II también estableció un calendario para futuras negociaciones sobre temas pendientes como el estatus de Jerusalén, los refugiados palestinos, los asentamientos israelíes y la seguridad. La expansión de asentamientos israelíes continuó y el proceso de paz se estancó. La violencia y desconfianza persistieron, y el asesinato de Yitzhak Rabin en 1995 fue un duro golpe para el proceso de paz. En los años siguientes, hubo varias iniciativas y propuestas, incluida la Hoja de Ruta para la Paz en 2003, propuesta por la ONU, Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia. Buscaba soluciones progresivas hacia un Estado palestino. Los asuntos sin resolver evidencian la complejidad del conflicto. Vamos a sumergirnos en los aspectos más críticos y desentrañarlos juntos. Jerusalén es un símbolo poderoso y disputado. Israel la considera su capital eterna e indivisible, incluyendo la parte oriental capturada en 1967. Los palestinos sueñan con Jerusalén Este como su capital. La ciudad alberga lugares sagrados para el judaísmo, el islam y el cristianismo. Desde 1948, la guerra ha desplazado a miles de palestinos. Hoy, millones de descendientes reclaman el derecho a regresar. Israel se opone, temiendo un cambio demográfico que cambie sustancialmente su unificado pueblo judío. Adicionalmente, desde 1967, Israel ha establecido asentamientos en Cisjordania, considerados ilegales por la comunidad internacional. Estos asentamientos complican la creación de un Estado palestino viable y genera fuertes tensiones en las relaciones internacionales. Israel también construyó una barrera de separación en Cisjordania. Y la justifican con razones de seguridad. Los palestinos ven esta barrera como una herramienta de ocupación y opresión. Desde 2007, Israel y Egipto imponen un bloqueo a Gaza para limitar las capacidades de Hamás. Este bloqueo ha sido criticado por causar sufrimiento humano y paralizar la economía. Sin embargo, Hamás recibe financiamiento de otros países como Irán, recursos que únicamente destinan a la guerra, no al bienestar de los gazatíes. Las fronteras son otro punto álgido. Los palestinos quieren su Estado basado en las fronteras anteriores a 1967 e Israel se opone a esta demanda, al ser consecuencia de las propias guerras entre árabes y judíos. Estos puntos de conflicto reflejan profundas diferencias en identidad, seguridad, justicia y soberanía. Resolverlo sería crucial para una paz duradera, pero requiere compromisos significativos de ambas partes y un apoyo internacional constante y renuncias a territorio que Israel no quiere ceder. Y con ello la esperanza de una resolución justa y pacífica se ve muy lejana. Con los conflictos en la mesa y las amplias demandas de los palestinos por su territorio, resuena e impacta el por qué la soberanía de Palestina no es respetada a nivel internacional. ¿Es Palestina un país? Nos remontamos a su proclamación de independencia el 15 de noviembre de 1988. Desde entonces Palestina ha buscado reconocimiento internacional como Estado soberano. Aunque más de 100 países, principalmente en África, Asia y Europa del Este, han reconocido a Palestina, la plena membresía en las Naciones Unidas sigue siendo esquiva debido a la oposición de miembros del Consejo de Seguridad, especialmente Estados Unidos e Israel. Un avance significativo ocurrió el 29 de noviembre de 2012, cuando la Asamblea General de la ONU otorgó a Palestina el estatus de Estado observador no miembro, un paso importante aunque insuficiente para alcanzar el reconocimiento pleno. Desde la fundación de Israel en 1948, Estados Unidos ha mostrado un fuerte apoyo político, económico y militar, basado en una conexión cultural, valores compartidos como la democracia y una fuerte simpatía por el pueblo judío tras el Holocausto. Y ahora conoceremos cuáles son las razones detrás del fuerte vínculo entre Estados Unidos e Israel, y veremos los países y entidades que brindan respaldo a los palestinos. Durante la Guerra Fría, Israel era un aliado crucial contra la influencia soviética y hoy sigue siendo un socio estable en una región volátil,
asegurando intereses estadounidenses como el acceso a petróleo y la lucha contra el terrorismo. Además, el lobby pro-Israel, especialmente AIPAC, ha moldeado la política exterior de Estados Unidos. Por otro lado, los palestinos han recibido apoyo variable de países árabes vecinos, con Egipto y Jordania actuando como mediadores y Arabia Saudita proporcionando apoyo financiero a la Autoridad Nacional Palestina. La Unión Europea, importante donante de ayuda económica, aboga por una solución de dos estados y critica políticas israelíes como la construcción de asentamientos. La ONU y organizaciones como la UNRWA apoyan a los refugiados palestinos y países de América Latina, África y Asia, miembros del movimiento de países no alineados, también han mostrado apoyo a la causa palestina. En conclusión, la alianza entre Estados Unidos e Israel se basa en lazos históricos, valores compartidos e intereses estratégicos, mientras que el apoyo a los palestinos proviene de una red diversa de países y organizaciones, reflejando simpatías políticas y humanitarias hacia su búsqueda de autodeterminación. La reciente escalada en el conflicto entre Israel y Hamás ha sido particularmente intensa, iniciándose con la Operación Tormenta a Gaza el 7 de octubre de 2023. En un ataque coordinado y sorpresivo, Hamás, respaldado por Irán y con control total sobre Gaza, atacó más de 20 comunidades israelíes utilizando misiles, parapentes, embarcaciones y motocicletas, con la intención de matar y secuestrar civiles israelíes. Este ataque dejó un saldo trágico de más de 1.400 muertos y la captura de más de 230 rehenes, marcándolo como uno de los ataques terroristas más graves contra Israel desde su fundación. En respuesta a esta agresión, Israel lanzó una vasta ofensiva militar por aire, mar y tierra, destinada a desmantelar la infraestructura militar de Hamás y eliminar su capacidad de lanzar futuros ataques. Esta operación incluyó el corte total del suministro de electricidad y alimentos a Gaza, dejando a aproximadamente 2 millones de personas sin servicios básicos. La respuesta israelí incluyó una serie de bombardeos intensos que no solo apuntaron a objetivos militares, sino que también afectaron severamente a la población civil, causando miles de muertes. 7 meses de ataques en Gaza dejan un saldo de 35.562 fallecidos, en su mayoría mujeres y niños. Una crisis humanitaria de consecuencias incalculables, daño psicológico a la población, desplazados, y lo peor aún, los rehenes no han sido liberados y Hamás no ha sido eliminado. Nos encontramos en este punto con la gran pregunta: ¿qué tendría que ocurrir para que haya una oportunidad de paz duradera entre Israel y Palestina? Lo primero y más importante es un compromiso político genuino de ambos lados para negociar de buena fe. Esto implica un liderazgo dispuesto a hacer concesiones difíciles y a preparar a sus respectivas poblaciones para los compromisos necesarios. La falta de confianza entre las partes ha sido un obstáculo significativo, por lo que la construcción de esta confianza será un paso inicial crucial. Se necesita el apoyo de la comunidad internacional para velar por los acuerdos e incluir a los actores regionales y las principales potencias mundiales para facilitar y sostener un proceso de paz. Este apoyo debe ser equilibrado y considerar los intereses y preocupaciones de ambas partes. La mesa de negociación debe ser muy significativa y proporcionar espacios a iniciativas o grupos de apoyo que puedan proporcionar los marcos necesarios para las negociaciones y ayudar a asegurar que los acuerdos sean respetados. Se deben resolver los puntos clave de conflicto y ser abordados de manera significativa. Empezando por el estatus de Jerusalén. Reconocer su significado para ambos pueblos. Y que esto permita incluir soluciones de una visión amplia, como una capital compartida o un estatus internacional especial, y que se respete. Debe encontrarse una solución justa y práctica para los refugiados palestinos, que combine el reconocimiento del sufrimiento palestino con la viabilidad demográfica de Israel. Definir fronteras claras y seguras que sean aceptadas internacionalmente, junto con garantías de seguridad robustas. Esto podría implicar retiradas territoriales y acuerdos de seguridad mutuamente acordados. Se requiere una política clara respecto a los asentamientos israelíes en Cisjordania, posiblemente incluyendo desmantelamientos o intercambios de tierras.
Adicionalmente, ambas partes necesitan realizar reformas internas para apoyar el proceso de paz, por parte de Palestina, fortalecer las instituciones políticas y económicas, unificar el liderazgo entre Gaza y Cisjordania y el cese de incitaciones a la violencia. Por parte de Israel se deben evaluar las políticas de seguridad y ocupación que impactan la vida diaria de los palestinos y en consideración con las implicaciones a largo plazo de la política de asentamientos. Los organismos internacionales deben fomentar un diálogo entre las sociedades israelí y palestina, con claras iniciativas de paz en todas las áreas de la sociedad. Desde educadores o líderes comunitarios y sumar a jóvenes que puedan ayudar a construir puentes y cambiar narrativas conflictivas por las de reconciliación y respeto mutuo. Un pilar importante es desarrollar proyectos económicos conjuntos que beneficien a ambas poblaciones y que ayude a transformar la dinámica del conflicto, mostrando los beneficios tangibles de la paz, crecimiento económico y la eliminación de la pobreza. Gracias por acompañarnos en este desafiante viaje de eventos históricos. La actualidad geopolítica de la región enfrenta una de sus peores crisis. Y las poblaciones exigen paz y respeto de los derechos humanos. Estaremos atentos a los nuevos acontecimientos y otros escenarios del tablero estratégico de Medio Oriente que iremos publicando. No olvides suscribirte. Hasta pronto.